Costa. Hola, buen día. Buen día. Hola. Muy bien, bueno, estaba prestándole atención, ¿no? La producción allí en Capital Federal, digo, me parece que estas muestras son realmente valederas, ¿no? Interesante porque se muestra toda la producción vinculada a los alimentos, que es una de las producciones más competitivas que tiene Argentina, sobre todo si pensamos en la apertura al mundo, ¿no? Que en algún momento vendrá en este país. Sí, no, además digo... Más allá del consumo interno, de ir a probar un buen queso, una buena comida, por supuesto, pensarlo en esos términos es un sector importante. Sí, de hecho pensar que producimos alimentos para 400 millones de personas y hay un sector que todavía no llega a fin de mes en nuestro país, un sector muy importante, digo, algo falla, algo está fallando. Así es. Bueno, miren lo que tenemos aquí, muéstrelo, levántela porque vamos a presentar la edición número 117 de Claves que ha salido hace algunos días, Hace nada muy más. pocos días, la semana pasada, y que ahora la tenemos acá en Canal 20, ya está circulando por Villa María, la estamos distribuyendo. Exactamente, mira, hermosa, con más páginas que nunca, histórico, Sí, ¿no? Sí, cuando el sector del digamos, impreso, digamos, el periodismo impreso está en crisis por el tema de los costos del papel, Claves tiene un récord en cantidad de páginas histórico en 19 años, es la mayor cantidad de páginas, junto con la número 100. Mirá vos. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con que las empresas, como siempre digo, se muestran, hay 10 empresas que se muestran más allá de las notas que tenemos generales en la revista y hablan de la potencialidad de Villa María y la región, ¿no? A pesar del contexto, ¿no? A pesar del contexto. Claro, eso es fundamental para entender. El contexto no es bueno, no es tan bueno, y sin embargo Claves tiene récord de páginas y muchas empresas mostrando lo que hacen. Algunas de las ciudades de la región también. Así es, así es. Bueno, ¿cómo la gente puede conseguir, Alberto, la clave? Esta clave es, más allá de quienes les llega por que están en la base de datos, se puede adquirir en Drugstore. Y sí decir, me parece importante que recién hacían mención a la editorial, digamos, más allá de las empresas y lo que se muestra, y que yo hice hincapié en la editorial, lo interesante de este número de claves es que hablamos de 3 sectores fundamentales, hablando de los alimentos y demás. Uno tiene que ver con la gente de la tapa, con Rojo Soft, una empresa del conocimiento. El otro tiene que ver con el tema del medio ambiente, porque le hacemos una nota a un biólogo de Córdoba que resultó premiado internacionalmente, $1.100.000 ganó en el premio. Lo que pasa es que ganó el premio después que le hicimos... No porque le hicimos la nota, pero fue después que le hicimos la nota. Y además hablamos con un ex gerente de YPF sobre el tema de las energías en la Argentina, no solamente el tema petróleo, sino energías alternativas y todo lo que se está produciendo en la Argentina. Así que esos 3 temas se desarrollan en esta Claves, en esta edición, la número 117. Sí, la verdad que es muy completa, la estuve ayer, la profundicé, la verdad que están espectacular todos los temas. Mirá la cantidad de gente en la nota principal. La gente de Rojo Soft. Sí, una empresa tecnológica como las que hay en Villa María, muchas e importantes, a veces la gente no conoce. Y esto es lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? Estas son el mismo tipo de empresas que Facebook, que Google, es decir, se manejan con el mismo criterio, con la tecnología. Exactamente, bueno, está por cumplir 20 años también, eran 3 socios cuando arrancaron y hoy tienen una empresa gigante ya con una potencialidad internacional increíble y la tenemos aquí a 2 cuadras porque está aquí en pleno centro de Villa María, así que bueno, súper interesante el número de claves para profundizar. Hablemos un poco de economía, ¿le parece? Sí, ¿a vos te parece? Hoy se firma el Pacto de Mayo. ¿Tiene algún impacto económico el Pacto de Mayo o es más simbólico, político que otra cosa? Yo creo que sí, que es simbólico más que nada. Yo creo que ha sido importante el tema de la sanción de la ley de bases, que estuvo un poco opacada con la cuestión del dólar, es decir, muchos analistas presumían que después de la sanción de la ley, digamos, iba a haber una mirada muy positiva de la economía, pero como hay tantas incertidumbres con respecto al tema del dólar, bueno, eso como que se opacó. Esta semana, bueno, hoy creo que fue ya publicado la ley y se presume que se va a publicar el decreto reglamentario en estos días y esto implica estar muy atento en muchos aspectos, porque en esta ley está el tema de la reforma laboral, está el tema de la moratoria, está el tema del blanqueo, está el tema del nuevo monotributo, hay un montón de temas que no solamente le va a tocar por el RIC a las grandes empresas, sino también a usted en su casa o en su negocio va a estar tocado por esta ley base. O sea que ya tenemos los trazos gruesos, ¿no? Falta la reglamentación, que eso le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Sí, por ejemplo, a la parte impositiva la va a hacer la AFIP, de acuerdo a cada, digamos, órgano que le corresponda competente va a hacer la reglamentación, pero se habla de esta semana porque además de eso depende mucho que el gobierno allegue recursos, ¿no? A través de la moratoria sobre todo, y eso se estima que va a ser esta semana. Bueno, vamos a hablar un poco de este segundo semestre que acaba de comenzar. Digo, ¿por qué el dólar se movió? ¿Por qué se disparó un poquito en estas últimas semanas? ¿Cuál va a ser la inflación de estos 6 meses? ¿Y qué perspectivas podemos tener para el año próximo? Ya para la primera necesito media hora para contestar y me preguntó 3, así que acuérdese la segunda y la tercera porque no me acuerdo. Bueno. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? La gran discusión del momento. Nos retrotraemos un poquito hacia atrás. Hace un poco más de un mes el gobierno venía bajando la tasa de interés en pesos
hizo una baja muy abrupta, sobre todo en poco más de una semana bajó 4 puntos. Sí. Eso en principio... Está en 30 y pico, ¿no? Exacto, un plazo Realmente fijo bajo. hoy está en menos del 30%, un plazo fijo. Y eso hizo que, bueno, la reacción del mercado, digamos, de muchos operadores fue salir de peso, entrar a invertir, a demandar más dólares. Si esto le sumamos que hay una incertidumbre, hay una discusión sobre el tema del atraso del dólar, que dicen que, bueno, que el dólar oficial está atrasado porque la inflación ha sido muy alta. Todas estas cuestiones, más algunas cuestiones políticas, que el tema de la demora de la sanción de la ley base. Sí, no entraron los dólares esperados justamente de la cosecha gruesa, otro aspecto importante, Alberto. Así es, otro aspecto. Es decir, hubo una serie de aspectos, digamos, negativos que hicieron, que sumaron para generar esta incertidumbre y llevar esta brecha al 50%. Una situación muy compleja porque cuando la brecha se agranda, se empiezan a parar muchas decisiones económicas y hoy la mayor expectativa del mercado es no solamente cuándo se achica esta brecha, sino qué va a pasar con la apertura del cepo. Bien, esa era la pregunta siguiente que te iba a hacer. Digo, una alternativa para zafar, digamos, de esta coyuntura, ¿no sería la salida definitiva del cepo cambiario y que el mercado fije el precio del dólar o se dispararía mucho? Lo que pasa es que yo creo que el gobierno es el primer interesado en abrirlo. Lo que sucede es que requiere de condiciones macroeconómicas que hoy no los tiene. No solo que lo dice el presidente, sino que lo dice la mayor parte de los analistas. Entonces, una situación muy difícil porque si el gobierno no logra esos recursos o cerrar esa estrategia que tiene distintas opiniones, no vamos a hablar ahora de las distintas opiniones técnicas, pero está claro que hoy nadie avala salir del cepo mañana, con lo cual puede generar una incertidumbre muy grande y una posible escapada del dólar que sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Hoy cuánto valdría el dólar si lo liberaran? Es imposible saberlo. La mayor parte de los analistas dicen que podría estar en 1.200, 1.300, pero depende de un montón de factores. Sí. Serían 200, 300 pesos más del oficial. Exacto. ¿Implica mucho eso en términos reales? No, porque sí implica posiblemente un nuevo impulso inflacionario, que es creo que lo que no quiere el gobierno. Y esto volviendo al tema de por qué el gobierno por allí no hace nada. Porque el gobierno privilegia el tema de bajar la inflación, más allá que cualquier otra cuestión. Entonces, más que el cepo y otra cosa, bajar la inflación porque en esto le va un poco su suerte política. Entonces está en un brete bastante difícil porque abrir el cepo podría ser un pequeño fogonazo inflacionario que, como está dada la caída de la actividad económica, yo creo que no sería muy importante, pero cualquier porcentaje para el gobierno podría ser un pelotazo en contra. ¿Pero están también los dólares para responder a la demanda que pueda generar justamente la apertura del cepo? Esa es la otra duda de la mayor parte de los analistas. Decir, bueno, necesitamos un colchón de dólar en el Banco Central, que no existe, a pesar de que se ha comprado, digamos, no llegamos prácticamente ni siquiera a cero, porque veníamos menos 11 cuando se fue Massa, y que eso, digamos, el recurso no está y eso estaría impidiendo esta apertura. Bien, recién dijiste inflación, que era la segunda parte de la pregunta. Hablan de 4 o 5 puntos de inflación de aquí a diciembre por mes. ¿Esto es así, efectivamente? El otro día hablaba con un amigo y me decía, inflación, dice, pero a mí me sigue aumentando el lavadero, el peluquero, el contador. Bueno, yo le explicaba que en realidad el proceso, más que un proceso inflacionario general, lo que hemos vivido los argentinos desde fin de año hasta ahora es un cambio de precios relativos. ¿Qué significa? Que van aumentando los precios de diferente manera en diferentes momentos. En una primera instancia aumentaron muy fuerte los bienes, la verdura, los repuestos, los autos, los medicamentos. Ahora fueron aumentando paulatinamente, porque no se hizo de una sola vez, los servicios. El peluquero, el contador, la cuota de la prepaga, de la escuela. Entonces, ese proceso, desde mi punto de vista, si no sucede nada raro, está comenzando a terminar. Hoy uno puede ver que hay algunos sectores que ya han dejado de aumentar, porque están viendo que ya no pueden aumentar más, han ajustado sus precios y por lo tanto, resumiendo a tu pregunta de la inflación, se presume, porque falta algunos ajustes todavía en el tema de los subsidios, que la inflación no va a bajar mucho más del 4 de aquí hasta fin de año mensual. Pero no sabemos qué va a pasar de aquí hasta fin de año, ni siquiera el tema del cepo y demás. Para este mes se estima que va a estar entre el 4 y el 5%. Sumado, Alberto, que evidentemente la gente no ha recuperado poder adquisitivo o es muy lento el proceso de recuperación. Por ende, tampoco no hay mucha disponibilidad de pesos para que la gente vaya y salga a comprar, lo que le permite aumentar los precios a los empresarios. Técnicamente uno de los precios que está mejorando de a poquito también es el tema de los salarios. Los salarios, los honorarios. Obviamente, pero se hace paulatinamente y no se hace de una sola vez como se aumentaron los remedios, por ejemplo, el 50, sino que esto se hace con retardo y de una sola vez
y en muchos casos no se va a poder recuperar gran parte de lo que se ha perdido. Bueno, y la tercera parte de la pregunta es 2025. Digo, pero falta un montón. Superados estos 6 meses, ¿qué es lo que ve? Porque la mayoría hablan de un crecimiento de la economía para el año que viene, ¿no? Sí, la mayoría habla de eso, pero hoy la mayor parte de la preocupación de todos los que miramos la economía es qué va a pasar en estas próximas semanas, en estos próximos meses, porque de eso depende también el 2025. Todo hace suponer que si al gobierno no se le desmadra la situación, vamos a tener por una cuestión solamente de inercia, digamos, después de una caída muy fuerte, una recuperación el año que viene. Que ya hablaremos en su momento quiénes, cómo y cuándo. Pero hoy la mayor preocupación no es mirar el 2025, es ver cómo salimos de este atolladero, esta situación de la brecha, cómo va a resolver el gobierno el tema del dólar y cómo empezamos a recuperar la economía. Exactamente, porque la recesión evidentemente es muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Es muy duro. ¿Dónde pega más? ¿En los grandes centros urbanos? Yo creo que sí, mucho más que el interior, porque el interior, más allá de que podamos discutir la cuestión del agro, tenemos sectores como el agro, o en el caso del sur la minería o el petróleo, que están funcionando muy bien y que eso, digamos, de alguna manera traccionan. En las grandes urbes y sobre todo Buenos Aires, ahí está el foco de la crisis, pero también ahí está el foco de la gangrena que tiene, digamos, la economía nacional, que es un sector que absorbe y no produce, lamentablemente, sobre todo el cordón del Gran Buenos Aires, que en algún momento habrá que resolver. Exactamente, es una cuestión muy, muy importante para resolver. Bueno, Alberto, finalmente, aquí tenemos la clave, la revista 117. ¿Cómo seguimos además a Claves a través de las redes o en la página web? Bueno, en la página web diariamente con la información, www.clavesdigital.com.ar y @clavedigital en las redes, que estamos funcionando a full. Exactamente, mucho laburo. La verdad que está buenísimo lo que están haciendo Male y lo que está haciendo IMA. Así que sigan a Claves, que allí está todo el contenido. Gracias como siempre. Nos vemos en 2 semanitas, ¿le parece? Chao. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.